con enfisema. Ahora vamos a ver la enfermedad pulmonar difusa. Antiguamente se conocía y se sigue diciendo como enfermedad pulmonar intersticial difusa, aquella que para hacer referencia a que en este grupo de patologías preferentemente está enfermo el intersticio, pero no solamente es el intersticio, sino también puede estar en general el alveolo y el vaso. Entonces está todo lo que es la unidad membrana alveolo-capilar, ¿no? Entonces, enfermedades pulmonares difusas, un grupo de afecciones con manifestaciones clínicas, muchas tienen, por ejemplo, tos seca, disnea, radiológicas y funcionales similares. Por ejemplo, muchas son de un patrón restrictivo, generalmente, pero algunos, como vamos a ver, tienen un patrón obstructivo, ¿no? En las que las principales alteraciones están en la estructura alveolo intersticial. Entonces, si tenemos la vía aérea mayor, que es la tráquea, los bronquios, ¿no? De primero, segundo orden, tercer orden, la vía aérea pequeña, que van desde los bronquios menos de 2 milímetros hasta los bronquiolos terminales, la zona de transición, que es los bronquiolos terminales y los conductos, y la zona respiratoria propiamente dicha, que es esta, que serían los sacos alveolares. Por un lado tenemos el epitelio, que es el neumocito tipo y el neumocito tipo 2, ¿no? El intersticio y el vaso, ¿no? Gracias a la tomografía de alta resolución, la imagen de la izquierda es una tomografía visual computarizada convencional. Y la de la derecha es la tomografía de alta resolución, que son cortes de 1 milímetro. Estos cortes nos van a permitir poder identificar, por ejemplo, estructuras como el lobulillo secundario. Entonces, este es un concepto que ya deben tenerlo bien claro, que es que el lobulillo secundario es la unidad funcional del pulmón. Y esta unidad funcional del pulmón puede ser representado mediante la tomografía de alta resolución, ¿ya? Ese es un concepto. Entonces vamos a revisar, y es así como se ve una representación tridimensional. Cada de estas zonas terminales sería un lobulillo secundario, ¿ya? Y la representación la podemos ver en la tomografía. Con los cortes más finos podemos ver esta como forma toda estructura como un poliedro. Poliedro es un lobulillo secundario, ¿okay? Un lobulillo secundario. Este lobulillo secundario las paredes vienen a ser las zonas interlobulilares. Y lo del centro, que se ve acá como un puntito blanco, sería el vaso con el bronquio. Con el bronquiolo. Cuando hay patología, por ejemplo, en la lámina de la derecha, vemos que hay un engrosamiento, una mayor representación de este lobulillo secundario. Entonces, la tomografía tiene mucha importancia en poder representar este lobulillo. ¿Y de qué consta el lobulillo secundario? Como ya les dije, es el bronquiolo, el bronquio terminal, ¿no? Con sus bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, que acá tenemos la arteria pulmonar y la arteria bronquial, que se van dividiendo. Entonces, esta zona que se ve en la parte central del lobulillo, vendría a ser la parte vascular, el vaso, ¿no? Y luego lo otro serían los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, los componentes de este lobulillo, hay un componente centrolobulillar. Ojo con lo que estoy hablando, es la terminología radiológica. Cuando uno ve un nódulo, dice un nódulo centrolobulillar, o sea que está en la parte medial del lobulillo. Puede ser interlobulillar acá, en la zona interlobulillar. Puede ser subpleural. Es importante reconocer qué estructuras hay entre el lobulillo. En la parte central, repito, están los bronquiolos y están los vasos, ¿no? Y en la parte igual también están los conductos alveolares. Y en la parte interlobulillar, estas son las venas pulmonares. Y también por acá va los vasos linfáticos. Entonces, cuando tenemos una representación importante de los lobulillos, puede ser un componente, por ejemplo, venoso, líquido, porque el líquido corre por las venas y por los linfáticos. Entonces, cuando hay una representación importante de las zonas interlobulillares, esto está cargado de líquido o de un componente inflamatorio. Muy bien,
Esta es la representación de la tráquea, los bronquios, primero, segundo, tercer orden, los bronquiolos, cuarto, quinto, ¿no? Bronquiolos terminales hasta los de 14 orden, luego 15, 16, y esta es la zona, ¿no? La zona de la vía aérea, en donde ya va a haber hematosis, ¿no? Los conductos alveolares, a unos bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿no? Que es la zona respiratoria, ¿sí? Eminentemente, ¿no? Esta sería la zona de ventilatoria, la zona ventilatoria y la zona respiratoria. Esta zona de acá, de bronquiolos terminales y conductos, vendría a ser una zona de transición, o sea, pasa el aire, pero también como ya hay algunos alveolos, puede haber hematosis. Muy bien, entonces solamente para hacerles recordar, el lobulillo en la parte central, el bronquiolo centrolobulillar, ¿no? Luego los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y los alveolos. Y acá están las venas con los linfáticos. La vena pulmonar, ¿no? Este es el septo interlobulillar, es decir, la anatomía del lobulillo secundario. Cuando hablamos entonces, tenemos una zona peribroncovascular, lo que está pegado al pedículo y a los vasos, peribroncovascular, que puede ser centrolobulillar, ¿no? Centrolobulillar, ¿no? O puede tener un componente interlobulillar y también subpleural. Entonces, acá es interlobulillar, puede ser subpleural. Y lo otro es el componente centrolobulillar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de nódulos, tenemos que tratar de decir nódulos, ¿no? Intralobulillares, centrolobulillares, ¿no? O interlobulillares. Puede ser supleurales, ¿no? O interceptales. Entonces, estos conocimientos son base a la tomografía de alta resolución. Antiguamente no se podía tener estas definiciones porque no se veía el lobulillo. Se estudiaba en anatomía que existía el lobulillo secundario de Netter, ¿no? Todos hemos estudiado eso, pero lo que no se sabe ya es cómo podemos verlo en unas imágenes. Gracias a la tomografía de alta resolución, que es un corte de 1 milímetro, podemos ver esto. Entonces, hay que entender un poquito para ver este espacio intersticial, ¿no? Es un compartimiento donde hay un epitelio, por un lado, que son los neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿no? Están los espacios alveolares, este intersticio en donde hay macromoléculas, y por el otro lado tenemos el endotelio, ¿no? Con su membrana basal y las células endoteliales. Se ha sugerido el término de enfermedades difusas del parénquima pulmonar, porque no solamente del intersticio, también puede comprometer el vaso y también puede comprometer el epitelio. Entonces, por eso es mejor hablar de difusos. Algunos quisieron poner un nombre de infiltrativa, difusa, o sea, que infiltra el pulmón. Pero cuando hablamos de infiltración, más o menos a veces nos referimos a lo que es crecimiento tumoral. Y esta enfermedad no es tumoral. Entonces, por eso el mejor término sería términos enfermedades difusas del parénquima pulmonar, ¿no? Por un lado tenemos el intersticio, ocupa el espacio que hay entre el epitelio alveolar y tienes en el epitelio los neumocitos tipo 1, tipo 2, los tipo 3 y los macrófagos, el endotelio. El endotelio sabemos que no solamente tiene una función de cubierta del vaso sanguíneo, sino también tiene funciones fisiológicas e inmunológicas. Tiene que ver con la síntesis y liberación de agentes vasoactivos como la angiotensina 2, la proparoxicina, el tromboxano, el óxido nítrico y las endotelinas. Produce enzimas, ¿no? Como la enzima convertidora de la angiotensina, la IECA, el óxido nítrico sintetasas, la lipoproteína lipasas y nucleotidasas, receptores de las moléculas traductoras de señales intracelulares y moléculas de adhesión celular, ¿no? Y también segrega factores de crecimiento, como citoquinas, especies reactivas del oxígeno, o sea, los radicales libres de oxígeno, ¿no? E interviene en la regulación de la coagulación y la
trombolisis, favoreciendo la hemofluidez. Entonces, como ven, este epitelio, este espacio, perdón, tiene dos barreras. Una que es el epitelio con elementos celulares como los linfocitos tipo 1, tipo 2, que son, y además este endotelio, que también tiene que ver mucho con la mecanismos de la inflamación y con mecanismos de la coagulación, de la vasodilatación, etc. En esta matriz, ¿no?, hay células mesenquimatosas como los fibroblastos, los pericitos y los miofibroblastos. Los pericitos son los precursores de los fibroblastos. Los miofibroblastos son unos fibroblastos, unas células mesenquimatosas diferenciadas. ¿Ah? Ojo, son diferenciadas y tienen que ver con el fenómeno de reparación. Normalmente no tenemos miofibroblastos, tenemos pericitos y fibroblastos. También encontramos células inflamatorias como macrófagos alveolares intersticiales, ¿no? Y generalmente hay más macrófagos, pero también puede haber un pequeño número de linfocitos. Y también tenemos células dendríticas, que se comportan como las células presentadoras de antígenos y que estimulan a un linfocito T. Como pueden ver, entonces este espacio intersticial es un espacio real que tiene dos fronteras o dos barreras, el epitelio alveolar y el endotelio vascular. Y en esta zona encontramos células mesenquimatosas, células inflamatorias y diversas macromoléculas como colágenas más abundante, ¿no? Hay más de 10 tipos genéticos de colágenas. Están compuestos por aminoácidos como la prolina y hidroxiprolina, lo que le confiere cierta rigidez y estabilidad a la arquitectura pulmonar. Y en el parénquima hay hasta 5 tipos de colágeno. La 1 y la 3 son las más abundantes. Están los peptidoglucanos, ¿no?, y la fibronectina, que se une a una colágena tipo 3 formando la reticulina. Esto nos va a dar esta estructura fibroelástica del pulmón. Entonces, como ven, una vez más, este espacio tiene que ver con elementos celulares, ¿no?, células inflamatorias y macromoléculas. Entonces, tiene que haber un equilibrio de esta matriz extracelular, que tiene que ver con la síntesis, ¿no? Por ejemplo, hay las células mesenquimatosas como los fibroblastos pueden producir colágeno, elastina, ¿no? Y a su vez tiene que haber una degradación, que también lo producen los fibroblastos, células epiteliales o los macrófagos, que producen una gelatinasa, por ejemplo, una elastasa, ¿no? O sea, si hay una proteasa, tiene que haber una antiproteasa. Si no, para que no haya un depósito anormal de estas sustancias. Entonces tiene que haber un equilibrio, o se ve acá las metaloproteasas, ¿no?, como colagenasas, elastasas, gelatinasas, ¿no? Este equilibrio puede haber la proliferación de estas colágenas. O sea, se puede romper porque aumenta la síntesis o, ojo, puede romperse porque disminuyen las colagenasas. Entonces no va a haber quien degrade a la proteína que se ha formado y se está acumulando en el intersticio. Muy bien. Entonces, todo este grupo de enfermedades, que vamos a estudiarlas primero todas en un grupo y luego algunas en particular, todos este grupo tienen una patogénesis en común, todas en general, excepto una, que es la más importante y que es la más común y la de peor pronóstico, que luego vamos a ir viendo. Independientemente de la etiología, se dan así. Primero tiene un daño inicial, o sea, una injuria inicial. Luego de eso, hay una inflamación, o sea, una alveolitis. Luego puede darse la fibroproliferación, ¿no?, elementos de reparación y al final depósito anormal de colágenos. Y luego, pues esto nos va a llevar a la fibrosis. Entonces, estas cuatro etapas es la fisiopatología más común en todas las enfermedades difusas, excepto en la fibrosis. Voy a ver dos términos y voy a usar muchas siglas, y esto en la charla, que se llama NIU, neumonía intersticial usual, NIU. ¿Ya? La NIU es una forma de expresión de las enfermedades intersticiales idiopáticas, NIU, NIU, y cuando no hay ninguna enfermedad que la origine, se llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿no?
Muchos han escuchado hablar de fibrosis, fibrosis. Fibrosis no existe el término de fibrosis pulmonar como enfermedad. Fibrosis pulmonar es un estado anatomopatológico, en la cual hay depósito normal de colágenos y fenómenos de reparación. Puede haber fibrosis secular por tuberculosis. Las bronquiectasias es una lesión por fibrosis secular, segmentaria, ¿no? Es una fibrosis secular, una consecuencia de una tuberculosis. Las neumonías se pueden curar generando una zona de fibrosis localizada. Y si eso deforma los bronquios, los llega a dilatar en forma importante, puede dar unas bronquiolestasias o unas formaciones quísticas, apariencia de bronquiectasia. Entonces, eso como un concepto general, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fibrosis general, no existe. La fibrosis pulmonar idiopática sí es una enfermedad, es la más común y es la que no tiene cura, ¿ya? Y esa vamos a hacer referencia. Su forma de presentación anatomopatológica y de tomografía se llama el NIU, neumonía intersticial usual. Esa forma, esa tiene una forma diferente que luego vamos a ver, en donde falta la inflamación, o sea, no tiene inflamación. Hay daño inicial, hay fibroproliferación y depósito normal de colágeno. Muy bien. ¿Qué significa el daño inicial? El daño inicial es una injuria que tiene que ser repetida, persistente, progresiva, en forma crónica, ¿no? Una injuria constante. Y esto puede alterar ya sea al neumocito tipo 1, puede alterar un macrófago, puede alterar un linfocito. Entonces, ese se activa. Y luego que este se active, va a haber un fenómeno inflamatorio y esta activación lo que va a originar o puede darse es la ruptura de la membrana basal. Recuerden que esto hemos dicho que la matriz extracelular, por un lado tiene el epitelio, ¿no? Que está pues en contacto con el alveolo, en el saco alveolar, y por otro lado tenemos el vaso, el endotelio. Entonces, cuando se altera, ya sea por la injuria venga por la vía aérea, o sea, puede, por ejemplo, si uno le estimula con bromicina, con paraquat, se va a dar necrosis de los neumocitos tipo 1. ¿Sí? La inhalación de partículas de sílice o asbesto activan los macrófagos alveolares. Partículas orgánicas desencadenan respuesta mediada por linfocitos T y con estimulaciones de macrófagos y células dendríticas. Esto es bien difícil en humanos, porque en humanos generalmente cuando ya está sintomático, ya estamos en una fase de fibroproliferación y reparación. Entonces no se puede identificar. Estos son modelos animales en los cuales se ha podido estudiar cuál es el daño inicial. Entonces, el daño inicial lo que va a dar es ruptura de las membranas basales. Entonces, con esto se pierde la integridad de la membrana basal y ustedes saben esto por fisiología. Si se rompe la membrana basal que tiene la capacidad de regeneración del epitelio. Si se rompe esa membrana basal, ya no hay una adecuada reepitelización. Entonces eso va a hacer de que esté denudado, esté expuesta esa zona hacia la acción de los fibroblastos. Y los fibroblastos se pueden meter al alveolo. Entonces se dan los estímulos para la fibrogénesis intersticial e interalveolar. ¿Mm? El segundo paso sería la inflamación. La inflamación, repito, está presente en todas las neumopatías difusas, excepto en la NIU. Por eso que el tratamiento este es un concepto de hace unos 7, 8 años, ¿eh? Antes se consideraba que todas tenían la inflamación. Y tanto así que a los pacientes con NIU o FPI, fibrosis pulmonar idiopática, le dábamos tratamientos antiinflamatorios como corticoides, acetiopina. Iban mal, se complicaba. Y no había efecto. ¿Por qué? Porque no tienen componente inflamatorio. Pero ¿no? Sí va bien con los antiinflamatorios, como corticoides, por ejemplo, o inmunosupresores. ¿Por qué? Porque tienen este componente de inflamación. Entonces, ese concepto que quede bien claro, por favor. Si algo tiene que quedar de esta clase, es eso. Hay dos mecanismos para la biolitis, liberación de factores quimiotácticos y expresión de moléculas de lesión, ¿no? Vamos a pasar esto. Los macrófagos, luego viene la etapa de fibroproliferación. Los macrófagos pulmonares y las células epiteliales tipo 2 producen varios factores de crecimiento que pueden estimular la proliferación de fibroblastos, ¿no?
¿Cuáles son los factores de crecimiento? El factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, el factor beta transformante de los fibroblastos beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento derivado de la insulina, ¿no? Entonces, todos estos factores de crecimiento va a haber que hay un aumento de miofibroblastos que son muy activos en la producción de colágeno, ¿no? Entonces hay una fibroproliferación. Luego va a haber un depósito anormal de colágeno. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que primero aumenta la síntesis de colágeno, pero después va a haber una disminución del catabolismo de la colágeno, sobre todo en la etapa fibrótica, por aumento de los inhibidores de las colagenasas, ¿no? O sea, en un inicio hay aumento de la síntesis de colágeno y después va a haber una disminución de las colagenasas. Entonces, esto se va a romper, este equilibrio, y va a haber una proliferación. Entonces, los mecanismos son, en general, daño inicial, inflamación, fibroproliferación y depósito normal de colágenos. Para todas las neuropatías en general, excepto para la fibrosis pulmonar idiopática, que tiene su expresión como NIU. Entonces, en donde acá tenemos, por ejemplo, hay este modelo este modelo no sé qué ha pasado, que se fueron las láminas. Sí, sí, doctor. Si deja de compartir y otra vez vuelve a compartir. Sí, vamos a ver. ¿Está ahí? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor. Está cargando, parece que el internet está mal. Entonces, acá tenemos ya. Acá hay el daño inicial. Esta agresión repetida, va a haber un daño epitelial y activación, ¿no? Hay una alteración del patrón TH1, TH2 con expresión de factores de crecimiento. Factores de crecimiento derivado de los fibroblastos, ¿no? El TNA-alfa va a hacer que estos fibroblastos se expresen, entren. Acá hay una ruptura de la membrana basal, entonces hay un estrés oxidativo, entonces estos fibroblastos se convierten en miofibroblastos, ¿no? Y va a haber esta proliferación de proteasas, y hay estos nidos de miofibroblastos, ¿no? Hay un estrés oxidativo, entonces hay un acúmulo de fibroblastos, acúmulo de proteasas, entonces va a haber una defectuosa repetilización, ¿no? Defectuosa, hay un desequilibrio de metaloproteasas con inhibidores de las metaloproteasas, ¿no? Lo que se les ha mencionado. Entonces, como ven, en este modelo no hay inflamación, no hay alveolitis, o sea, no hay linfocitos T. Esa es la diferencia. Este es el modelo. Lo que hemos visto anteriormente, los 4 pasos, es para todas las neumopatías intersticiales difusas. En cambio, este es el patrón de NIU, neumonía intersticial usual, ¿no? Entonces, ahí las células epiteliales, o sea, resumiendo, el daño inicial puede llegar por las células epiteliales, puede llegar por las células endoteliales, se puedan activar también los macrófagos, las células dendríticas, ¿no? Entonces, esto generalmente nos lleva, mediante los factores quimiotácticos y la expresión de moléculas de adhesión, a la inflamación. Esto nos va a llevar a los factores de crecimiento. El factor beta transformante de los fibroblastos, uno de los más importantes, hace que haya proliferación de fibroblastos, pericitos, fibroblastos y miofibroblastos.
Estos miofibroblastos en un inicio aumentan la síntesis de colágeno y después hay una disminución de la degradación de colágeno. Y pues nos va a dar la fibrosis. ¿Ya? Entonces estos son los pasos en general. Recuerden que para NIU no hay inflamación. De frente se va de daño inicial, pasa a proliferación de fibroblastos. Muy bien, entonces recuerden que una vez más el ovulillo secundario de Netter, ¿no? Entonces, como se ve en la representación esquemática, su terminología centrolobulillar, intralobulillar y interlobulillar, interlobulillar, o también puede ser subpleural. Hay un grupo cuando he dicho la neumonía intersticial usual, que cuando no hay una enfermedad que la origine, cuando digo una enfermedad que la origine, por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿sí? Artritis reumatoidea tiene una forma de expresión de daño pulmonar como NIU. Entonces, eso se llama artritis reumatoidea con una neumonía, con una neumopatía intersticial difusa tipo NIU, Pero cuando no hay artritis y no hay ninguna enfermedad, se llama fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es la diferencia? Que el pronóstico es diferente. Cuando es una fibrosis pulmonar idiopática, el pronóstico es malo. En cambio, cuando es un NIU base como AR, el pronóstico es mejor. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática, estas idiopáticas, hay un grupo de enfermedades idiopáticas, no solamente la NIU, también hay la NIN, la NOC, han sido estudiadas durante mucho tiempo. Entonces, miren acá, solamente clasificación de las neumonías intersticiales difusas idiopáticas. Idiopáticas quiere decir que no hay una causa de base, ¿sí? Desde el 69, una terminología, NIU. Esta todavía sigue. Neumonía intersticial descamativa, todavía sigue. Bronquiolitis obliterante con neumonía intersticial. Esto ha cambiado. Ahora se llama NOC, neumonía organizada criptogenética. Neumonía intersticial linfoidea, todavía sigue. Neumonía intersticial células gigantes. Esto ha cambiado, ya no existe. Acá quedan como 3, 1, 4. Luego el 97, luego el 97. Simplemente no es necesario que se aprendan esto, simplemente que ha habido mucha diferencia para poder clasificar estas enfermedades. Entonces, les he enseñado lo que es el ovulillo, la importancia del ovulillo, ¿no? La fisiopatología en general. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades difusas del parénquima pulmonar? La clasificación de estas neumopatías difusas del parénquima pulmonar la vamos a clasificar así como están acá, en 4 brazos. Esto fue el 2012, 2002. Una primera de causa conocida. Entonces yo sé cuál es la causa. Por ejemplo, neumonía de hipersensibilidad. La neumonía por hipersensibilidad es cuando se inhala, por ejemplo, sustancias orgánicas, ¿no? Elementos discretos de las palomas, de las aves, de los hongos. Entonces eso puede dar una neumonía de hipersensibilidad. Es muy frecuente en nuestro medio, muy frecuente. Las infecciones como la tuberculosis puede dar una neumonía intersticial, ¿no? Nódulos, la platea miliar. El famoso COVID. Las neumonías por COVID generalmente son neumonías de tipo intersticial. Uno examina el pulmón de un paciente con COVID, está casi limpio. Hay poca signología porque es la patología intersticial. Recuerden que en los síndromes intersticiales existe la disociación clínico-radiológica. Tú no encuentras mucho al examen, pero sí encuentras mucha alteración en la radiografía, ¿no? El edema pulmonar es un ejemplo de un EPIT agudo, ¿no? Una enfermedad difusa aguda. El edema pulmonar, la neumoconiosis, un ejemplo. Entonces, a eso se refiere cuando decimos de causa conocida, ¿no? Vamos a pasarnos a la tercera, que es esta que está en negro, las granulomatosas idiopáticas tipo sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad muy común en la raza aria y anglosajona. Los asiáticos, los europeos, hay muchas sarcoidosis. Las sarcoidosis son una enfermedad tipo tuberculosis, granulomas, son granulomas no tuberculoides que puede afectar la piel, el ojo, el hígado, los huesos, el riñón, el pulmón,
con todo, este medio central, todo. Se parece mucho a la tuberculosis, tanto así hasta la anatomía patológica. Pero como les digo, es un granuloma no tuberculoide, o sea, no hay ni Casium ni bacilos. Entonces, en nuestro medio es raro, yo he visto unos casos, son rarísimos, pero no es tan común como en otras patologías, por eso que en otras le han puesto un grupo para ellos. En el último grupo, hay otras formas, que son formas también raras, que no conocemos, que no sabemos cuál es la causa, pero que cada una tiene una forma diferente de presentación. Por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes, la histiocitosis y la linfangioliomyomatosis. Esta se llama linfangioliomyomatosis. Se abrevia como LAM, L-A-M, LAM, con M al final. Linfangioliomyomatosis. Esas son enfermedades quísticas, unos pueden tener pared delgada y otros pueden tener pared engrosada. Los síndromes eosinofílicos, ¿no? Tenemos la proteinosis alveolar, la microlitiasis pulmonar. Son enfermedades rarísimas, una cada 2-3 millones de personas, ¿verdad? Y tienen alguna forma, sobre todo radiológica, de presentarse, ¿no? Entonces, estos son causa conocida, las granulomatosas y estas raras enfermedades raras, excepcionales, ¿no? Con casuísticas, como les digo, de 1 a 2 a 3 millones, ¿no? Y este grupo que está en amarillo se llama las neumonías intersticiales idiopáticas. Estas sí son un problema. Estas idiopáticas, ojo lo que estoy diciendo, idiopáticas, como el nombre lo dice, son idiopáticas, no sabemos la causa, pero también se pueden presentar en estas formas. FPI o NIU, ¿no? Acá, NIU. Entonces, la NIU es la forma cuando no hay ninguna causa, es idiopática, se convierte en FPI. NINE es neumonía intersticial no específica. Estas dos son las causas más fibrosantes. Luego siguen la bronquiolitis con enfermedad intersticial difusa, la neumonía intersticial descamativa, el NIT. Estas dos están asociadas a veces a tabaquismo. Acá abajo está la NIA, neumonía intersticial aguda, que como el nombre lo dice, puede ser de semanas, días a semanas. El NOC, la neumonía organizada criptogenética, ¿no? Lo que antes se conocía como BUP, la bronquiolitis con neumonía organizada, ¿no? Y la neumonía intersticial linfoidea, que es el NIL. Esta es una clasificación del 2002. Esta ha tenido algunas pequeñas variaciones, pero básicamente es el esqueleto que se mantiene. Vamos a ver un poquito esta de causa conocida. Cuando hablamos de causa conocida, por ejemplo, acá, infecciosas, tuberculosis, neumonitis Girobi en pacientes con VIH, citomegalovirus, influenza, micoplasma, hongos, aspergillosis, bacillus, ¿no? Drogas, la administración de algunas sustancias, las más conocidas, la amiodarona, es un antiarrítmico, se usa mucho en cardiología y el paciente puede tener una forma aguda de presentación, aguda y crónica, de componente intersticial. Siempre cuando uno estudia a un paciente con neumonías difusas, hay que preguntarle si es que está tomando alguna droga, ¿no? Otra droga importante, la nitrofurantoína, que se usa para las infecciones urinarias. Entonces, también yo he visto de todas estas causas, estas drogas. Lo otro es, hay que buscar los citostáticos. Hay muchos pacientes con cáncer hoy en día, muchos pacientes con cáncer. Entonces, se usa quimioterapias. Estas quimioterapias pueden dar neumonitis química. Entonces, drogas, enfermedades del tejido conectivo, ojo con esto. Cada vez vemos más enfermedades del tejido conectivo con compromiso pulmonar. Artritis reumatoidea, esclerodermia, síndrome de Sjögren, polimiositis, dermatomiositis, LES, enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Ya? Estas enfermedades pueden dar, y ojo, estas enfermedades pueden dar igual que este grupo de idiopáticas. O sea, puede tener el patrón de, acá sería NIU, ¿no? NINE, NOC, NIA o NIL, ¿no? Entonces, si ya les digo eso, entonces por eso que acá hay que, en causas conocidas, hipersensibilidad, infecciones, edema, neumoconiosis, enfermedades del colágeno, ¿no? Y acá están estas enfermedades del colágeno.
Inhalación de partículas orgánicas, como la neumonía de hipersensibilidad, o inorgánica, como la neumoconiosis, antacosis, silicosis. Las vasculitis, síndrome de Churestau, la monomatosis de Wegener, por la angitina microscópica. Las neoplasias, la carcinomatosis linfática, o sea, hay nódulos que se meten por todos los vasos linfáticos. Si hay nódulos linfáticos, recuerden por dónde va la linfa, por los espacios interlobulares, ¿sí? Interlobulares o supraurales. Entonces, hay nódulos que parecen un collar de perlas. Cuando vemos eso, son espacios interlobulares. Eso es casi seguro que cáncer. Neumonía lipoidea, enfermedades inflamatorias intestinal, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad de Witte. Entonces, ya puedan ir infiriendo que cuando uno tiene un paciente con disnea y le dicen que tiene una enfermedad, una fibrosis, ¿no? En general, es como va a venir a la consulta. Recuerden que a todo esto la gente le dice fibrosis, como un término, como un sinónimo, y eso no existe. Una neumopatía intersticial difusa, que tenemos que tratar de encasillarla. Entonces, la primera tarea es descartar si es una causa conocida, porque el tratamiento va a depender de esa causa. Si es tuberculosis, tratamiento para tuberculosis. Si es un VIH, tratamiento para el VIH y con cotrimoxazol, ¿no? Depende, pues, si es una droga, habrá que suspender la droga. Si es una enfermedad del colágeno, habrá que dar tratamiento con inmunosupresores, ¿sí? Si hay inhalación, hay que dejar con corticoides si es hipersensibilidad y dejar y quitar el antígeno. Si es la vasculitis, tratamiento de la vasculitis. Muy bien. Entonces, esa es la primera tarea, ¿eh? Entonces, la causa conocida ya hemos visto. Estas otras formas, acá tenemos enfermedades que son un poco raras. La neumonía eosinofílica, la aguda y la crónica. La NEA y la MEC. La neumonía intersticial aguda es una neumonía que puede con una repercusión importante de eosinófilos en el pulmón y da la famosa imagen, ¿no? Al revés del edema pulmonar. O sea, se ve un infiltrado periférico. El edema pulmonar son infiltrados centrales, como alas de mariposa. En cambio, este es al revés. O sea, los infiltrados se ven en las partes periféricas. Y la neumonía eosinofílica crónica, que es un paciente, como el nombre lo dice, crónica, que tiene una historia de tos, hiperreactividad, tratamiento como asmático y con parchados migratorios. Hay infiltrados que van cambiando. Entonces hay que hacer un estudio entre el estudio de broncoscopía. Estos pueden tener eosinófilos en sangre aumentado, al igual que el asmático, ¿no? La diferencia es que el asmático no tiene opacidades pulmonares. Estos sí tienen opacidades pulmonares. Y en el estudio broncoscópico, pues, en el lavado podemos encontrar eosinófilos. La histiocitosis de Langerhans son enfermedades quísticas. La linfangiolidomiomatosis, la proteinosis alveolar, es una enfermedad, la linfangiolidomiomatosis solo en mujeres, solo es de mujeres, no es de varones, solo mujeres, son enfermedades quísticas de paredes delgadas. La histiocitosis de Langerhans son enfermedades quísticas de paredes engrosadas. La proteinosis alveolar es una enfermedad también rarísima, en la cual hay un defecto del surfactante, que los macrófagos no se comen el surfactante, no lo depuran, y al no depurarse se acumula en el pulmón, se acumula en el tubo, se queda como una tierra, y esto se queda en los pulmones, el surfactante. Entonces hay que lavar eso, hay que retirar. En la tomografía tiene un patrón de crazy paving, como vamos a ver. Y la microlitiasis alveolar se produce con cálculos, son pequeñas impactaciones de calcio en los bronquiolos que se ven como nódulos calcificados en todo el pulmón y obviamente va a dar una enfermedad pues, hipoxémica, ¿no? Entonces, es así como tenemos la clasificación, ¿ok? Causa conocida, enfermedades idiopáticas, enfermedades granulomatosas asociadas a sarcoide y estas entidades únicas son enfermedades raras, ¿no? Muy bien, entonces se ha entendido esto, entonces vamos a sacar estas y nos vamos a centrar en las neumonías idiopáticas, que son un dolor de cabeza. Entonces acá tenemos las principales son estas dos, la fibrosis pulmonar idiopática, que repito, tiene una forma de expresión de neumonía intersticial, ¿no? Tenemos la NINE, la neumonía intersticial no específica, que son las principales. Luego tenemos las asociadas a tabaco, la bronquiolitis
respiratoria asociada a enfermedad intersticial difusa, asociadas a tabaco, y la neumonía intersticial descamativa. Estas dos tienen buen pronóstico, tratamientos con corticoides, dejar de fumar con corticoides. Las neumonías agudas, la NIA, ¿no? Y la NOC. Esta es muy agresiva, muy agresiva. El daño anatomopatológico es el daño alveolar difuso, como el distrés respiratorio. Es una hialinización, una organización del pulmón. El paciente en 7 o 8 días está en ventilación mecánica, ¿no? El NOC son parches de neumonía, como parchados. Vamos a ver algunas imágenes. El tratamiento va bien con corticoides. Las raras, la neumonía linfoidea o linfocítica, que suele presentarse en estados de inmunosupresión, como VIH, síndrome de Sjögren y linfoma. Y esta es la variación con respecto a la del 2014, a la del 2002, que aparece una nueva enfermedad, la fibroelastosis pleuropulmonar idiopática. Yo he visto dos en toda mi vida, ¿eh? Fibroelastosis pleuropulmonar idiopática. Es media parecida a esta, un poquito de la FPI, del NIU, pero que tiene compromiso pleural. Compromiso, o sea, hay un engrosamiento de la pleura. Ninguna de las anteriores tenía engrosamiento de la pleura. Esta tiene un engrosamiento pleural. Muy bien. Estas son las principales. Este cuadro tenganlo en la cabeza, tomen sus apuntes. Esta es la fibrosis, las principales, ¿no? Estas de acá son las fibrosantes, la FPI y la neumonía intersticial específica. Estas dos, bronquiolitis y NIT, asociadas a tabaco. Estas son las agudas, y estas son enfermedades raras, ¿no? Y actualmente, a veces es difícil, y del 2019 hasta ahora, la clasificación, lo que ha variado es poner acá inclasificables. O sea, no tiene ningún patrón con esto que hemos dicho. Entonces se catalogó como una difusa idiopática inclasificable en el momento, pero hay que esperar con los meses o los años la evolución. De repente se va hacia un patrón de NIU o de NINE. Muy bien, entonces, esta es, ¿no?, la categoría de enfermedades crónicas fibrosantes, el diagnóstico clínico, radiológico, patológico, o sea, es el patrón morfológico. Recuerden, estas enfermedades, cuando hablamos de patrón morfológico, hablamos de la tomografía y la biopsia. Cómo se miran las imágenes de la tomografía y cómo se mira al microscopio de la biopsia. Entonces, tenemos estas crónicas fibrosantes, la fibrosis pulmonar idiopática, que es el clínico, radiológico, patológico. Clínico, radiológico, patológico. O sea, cuando no hay ninguna enfermedad causante, entonces una idiopática se llama fibrosis pulmonar idiopática. Y tiene un patrón en tomografía y en biopsia de NIU, de neumonía intersticial usual. Esta es la más común, la de peor pronóstico. Recuerden, la fisiopatología no tiene componente inflamatorio. Daño inicial, fibroproliferación y fibrosis. No hay el componente inflamatorio. Esta es la NINE idiopática, ¿no? Como se ve, como NINE, ¿no? Asociada a tabaquismo, la bronquiolitis y el NIT. Y las agudas, la organizada criptogenética, ¿no? Y la NIA. Y la forma de representación es el daño alveolar difuso, que es igual que un distrés. Muy bien, entonces ya tienen una idea de lo que es la clasificación de estas enfermedades, ¿no? Vamos a ver luego unas imágenes. Entonces, ¿cómo se estudian estas patologías? Y hemos hablado cosas generales. Ahora vamos a ver en forma general también cómo se estudia. Entonces, abordaje diagnóstico en pacientes con sospecha de enfermedad difusa del parénquima pulmonar. Como siempre, la historia clínica, la radiografía de tórax, las pruebas de laboratorio, las pruebas de función pulmonar, la tomografía, que es muy importante, y la histopatología, si es que hacemos alguna biopsia. Entonces, en la clínica es importante la edad. Por ejemplo, no hay fibrosis pulmonar idiopática generalmente en menores de 50 años, salvo que sea la forma familiar. Hay una fibrosis pulmonar hereditaria o familiar. Entonces, ahí sí puede haber de 40 años, ¿no? Yo he visto un solo caso. La mayoría son casos por encima de 50 años. Es que en esta fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática tiene que ver mucho la senescencia inmunológica. La senescencia inmunológica.
no es una enfermedad genética propiamente dicha, porque uno no nace, o sea, no nace con esta enfermedad, pero sí hay una predisposición. Hay una predisposición para que factores ambientales o factores con el tiempo, por ejemplo, tabaquismo, por ejemplo, la contaminación ambiental, la inhalación de sustancias, de drogas, aquel que toma amiodarona, macrodantina, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es, recuerden que el ADN está cubierto es como un cable de luz, está cubierto con un aislante, ¿no? Entonces, eso está cubierto. ¿Y quién repara eso? Las telomerasas. Las telomerasas protegen el ADN, tanto en las partes distales como en las partes centrales, para que éste no pueda estar expuesto, ¿no? Pero si hay factores como el tabaquismo, factores irritantes, no se va a reparar, entonces va a quedar, ya no hay zonas que van a estar aisladas. Eso se llama epigenética. Son factores epigenéticos que se van, o sea, que se van a agregar en el tiempo para dañar el ADN. Entonces, aquellos sujetos que tienen telomerasa corta, porque las telomerasas son elementos grandes, se pueden ir rompiendo, pero nos queda una reserva cuando tienen las enfermedades por telomerasas cortas. Entonces, esos que tienen telomerasas cortas tienen cierta predisposición a estas enfermedades. Por eso que tiene que ver con la senescencia del sistema inmunológico. Por eso es que no hay en gente joven, no hay en niños, no hay en adolescentes. Generalmente es a partir de los 50 años. A partir de los 35 años, 30 años, comienza ya el problema de alteraciones en la reparación de la inmunidad, ¿no? Estos fenómenos de telomerasas, antitelomerasas. Entonces, es muy raro que se presente en jóvenes, excepto en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y entonces, la edad, ¿no? Si es más de 50 años, pensar en FPI. 20, 40 años son más frecuentes las sarcoidosis, la histosis X, ¿no? Las asociadas a enfermedad del colágeno, la LAN en mujeres y en jóvenes, ¿no? En mujeres son más frecuentes las espitas asociadas a enfermedad del colágeno y las LAN, que es la linfangiectoleiomyomatosis, es propio de las mujeres. Antecedentes familiares, lo que les he dicho, puede haber historial hereditaria de FPI, ¿no? Acá sí se puede presentar menos de 50 años, ¿no? Si el abuelo se murió, doctor, mi abuelo murió con fibrosis pulmonar, estaba con oxígeno, 5 años se murió. Mi papá está con oxígeno hace 2 años y mi tío también, ¿no? Entonces, él tiene 45 años el paciente y me han dicho que puedo tener fibrosis. Todo está normal, entonces hay que descartar con una tomografía. Ese puede ser una fibrosis pulmonar idiopática, familiar. Y obviamente, si alguien tiene alguna enfermedad de estas fibrosis del pulmón, es importante, ¿no? El tabaquismo, tenemos que preguntar sobre el tabaquismo. Recuerden que hay 3 entidades asociadas al tabaco: el NIT, la descamativa, la bronquiolitis respiratoria y la histiocytosis X, que es una de las enfermedades quísticas raras. Uso de fármacos, tiene que investigar de todos los fármacos usados, la dosis y la duración. Nitrofurantoína, amiodarona, los quimioterápicos. Estos pacientes, casi todos, tienen tos seca y disnea. El síntoma más importante es tos seca y disnea, ¿no? Es una disnea obviamente progresiva, pues, ¿no? En el examen físico tenemos acospea que puede haber crepitantes, ¿no? Crepitantes, estertores finos. Y a medida que esta enfermedad progresa, puede aparecer también signos de hipertensión pulmonar. O sea, puede ir a un cor pulmonar con edema, hepatomegalia, etc. En el laboratorio tenemos que encontrar algunos síntomas, algunos hallazgos inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, aumento de la velocidad de sedimentación, como todo fenómeno inflamatorio crónico. Puede haber aumento de las gamma globulinas. Ya algunas cosas más específicas. Si encontramos eosinofilia, cuidado, puede ser eosinofilias pulmonares. Si hay un aumento importante de la DHL, proteínosis alveolar. Si hay hipercalcemia y hipercalciuria, puede haber sarcoidosis. Factor reumatoidea, endotitis reumatoidea. Anticuerpos antinucleares, si están positivos, puede ser LES. Anticuerpos
anticomponentes de los núcleos, ¿no? Como por ejemplo el anti-SL70, se puede ver en la esclerodermia. Anticuerpos anti-Yo en la dermatomiositis, polimiositis, síndromes antisintetasa. Enzimas musculares elevadas, como creatinfosfoquinasa, aldolasa, en la dermatomiositis y la polimiositis. Si hay ANCA positivos, puede ser una vasculitis. Entonces hay que hacer una buena historia clínica, antecedentes familiares, de elementos de exposición, de drogas, ¿no? O ambientales. Y además también hay que hacer un buen examen físico para ver si no hay síntomas en articulaciones, en piel. Y además hay que pedir a todos, toda una batería de exámenes de hematología, bioquímica, colágenograma, exámenes para vasculitis. Recuerden que las enfermedades del colágeno, el colágeno hasta un 20, 25, hasta 30%, solo inicialmente pueden debutar solo afectando el pulmón. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede aparecer como LES, una R, hasta un 30%, solo afectando el pulmón. Después, con el tiempo, puede aparecer las otras manifestaciones. Entonces, esto, si recapitulamos un poco, estaría en relación que tendríamos que descartar que sea un EPI de causa conocida, ¿no? Causa conocida. A veces, como un síndrome, solapamiento es una enfermedad que se está presentando solapada, no con todos los criterios, sino con un componente de afectación de un solo órgano, como en este caso, pues el pulmón. Muy bien. La radiografía de tórax. En el 90% de los casos presentan alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico. O sea, el momento del diagnóstico quiere decir etapas tempranas. Estoy hace un mes con tos, un mes y medio con tos seca, y me estoy agitando un poco al caminar, ¿no? Yo jugaba antes un partido de fútbol, normal, los domingos, pero hace ya unas 4 semanas, un mes y medio, que ya me agito, se me sale el corazón. Entonces, me he hecho ver y me ha hecho una radiografía y está normal, ¿no? Ojo con eso, 90% puede ser normal, ¿no? Ya con el tiempo pueden progresar las lesiones y ahí sí puede haber alteraciones ya radiológicas. Entonces, en las enfermedades intersticiales, cuando hay alteraciones radiológicas, generalmente ya es avanzado, Entonces, ¿qué va a haber? Un pulmón pequeño, generalmente. El patrón alveolar es patrón de infiltrados en la neumonía intersticial aguda, el ANINE, la NIL, ¿no? La proteinosis alveolar, ¿no? Se ven estos infiltrados y infiltrados parenquimales. Ahí los patrones que se pueden ver: virus medilado, nodular, reticular, retículo nodular o panal de abejas, ¿no? Acá, si se ve, hay esos son micronódulos que se ven en la TBC miliar, micronódulos como la TBC. Estos macronódulos son nódulos grandes, que acá son micros, como el nombre dice micro, es difícil de verlos, como una granulia. Hay que mirarlo bien, si no pasa desapercibido. En cambio, estos nódulos grandes son neoplasia, ¿no? Este patrón reticular, como rayas, estos infiltrados lineales, reticulares, ¿no? Reticulares. Y estas zonas de patrones de patrones reticulares con áreas de aspecto quístico, ¿no? Negros, blancos, esto que está acá negrito, blanco, como panalización. La panalización es el honeycomb. Generalmente ya son estados ya un poco más avanzados de estos fenómenos de fibrosis pulmonar. Acá, por ejemplo, tenemos un patrón nodular, nódulos bien definidos, ¿no? Se ve un patrón nodular. Acá están esos nódulos bien con engrosamiento de la pleura, ¿no? Patrón nodular. Este es un patrón de engrosamiento, de patrón reticular de predominio basal. Esto es muy típico del patrón de New, el patrón de engrosamiento, de patrones reticulares de compromiso basal. Entonces, el new, que luego puede ser FPI, si es que no tiene una enfermedad de fondo, es predominantemente basal. Ojo, predominantemente basal, con un patrón reticular, y cuando empeora la enfermedad, con un patrón de honeycomb, de panalización. Muy bien, la tomografía. La tomografía sí es muy importante, y acá sí hay alteraciones incluso en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Y además, por el tipo de opacidades, esto nos puede hacer acercar un diagnóstico etiológico. Entonces,
detecta casos de pictorrografía toda normal, ¿sí? Valora el tipo, la lesión y la localización. Ojo, cuando en la tomografía vemos opacidades de vidrio esmerilado, vidrio delustrado o esmerilado, generalmente es una inflamación, es algo bien agudo. Y cuando hay un componente reticular, o sea, bandas, como vamos a ver, generalmente es fibrosis, ¿no? Entonces, ese concepto que les quede. ¿Cuáles son los patrones tomográficos en estas neuropatías difusas? El patrón quístico, como ya hemos conversado el día de ayer con algunos, hay el patrón. Este patrón quístico es cuando hay disminución de la atenuación. O sea, hay aire, negro se ve. En cambio, todo lo demás es aumento de la atenuación, ¿no? Cuando es algo que se vuelve como blanco. Entonces, el aumento de la atenuación puede ser septal, como hemos visto esos septos dibujados, engrosados, que les he pasado unas láminas, patrón reticular, nódulos, vidrio ilustrado, consolidación y crazy pale. Estos son los patrones. Entonces, si tenemos un recuerdo de lo que es el ovuelo secundario de Netter, esta es una forma esquemática, la de abajo también dice que todas son esquemáticas, y esta es la que se ve en la tomografía. Entonces, acá este conjunto es un poliedro, vendría a ser un lóbulo secundario, y en el centro pueden ver un punto blanco, esos son los vasos. Entonces, si lo podemos representar acá abajo, por ejemplo, en la última diapositiva abajo, ven lo que es la tráquea, lo que es el vaso, ¿no? Y lo demás serían los conductos alveolares. Y el componente, la pared de este hexágono, vendría a ser los septos interlobulares, como se puede ver acá, ¿no? Y acá también está representado lo que es la parte interlobular, o sea, el lóbulo secundario. Lo de la izquierda es una representación esquemática y solamente una que hay de la tomografía. Muy bien, entonces si revisamos las imágenes del patrón quístico, cuando todo el lóbulo secundario está con aire, o sea, no hay alveolo, hay aire. Entonces se convierte en un quiste, un componente quístico. Y acá pueden ver el LAN, por ejemplo. ¿Cuál es la característica del LAN? Son quistes de paredes delgaditas, como pueden ver ahí. Y ven como el vaso está rechazado hacia un lado. O sea, lo que estaba en el centro ha sido rechazado hacia un lado, porque ha sido desplazado, ¿sí? Acá se ve muy bien. LAN. LAN es en mujeres. Por ejemplo, mujer joven que esté dando un parto, yo he visto casi los pocos casos que he visto en el hospital, cuadros que he visto varios casos de LAN, pero los que en el hospital casi todas han sido asociadas al parto, porque en el parto pujan y al pujar se puede romper esto. Se rompe, entonces la paciente, si se rompe acá, puede lesionar un vaso, escupir sangre y hay un neumotórax. Entonces son pacientes que acaban el parto, están tosiendo, escupen sangre y les falta el aire. Toman una radiografía, ven una imagen aérea, tuberculosis, ¿no? Y las aíslan. Entonces, cuando a mí me dicen eso por teléfono, yo les digo, ¿y qué tuvo antes? O sea, esa paciente tuvo un control prenatal, sí, doctor. ¿Y que tenía tuberculosis? No. Entonces, la tuberculosis no va a aparecer en un día. Entonces, lo más probable es que no sea tuberculosis. Diagnóstico por teléfono, LAM, linfangiectasioleiomyomatosis. Solo tienen que preguntar si esa mujer estaba sana o no antes del parto. Si estaba sana, no es tuberculosis. Lo más probable es que si hay hemoptisis y hay neumotoras, es el LAM. Eso es LAM. Muy bien, entonces, acá lo pueden ver, solo mujeres y estos quistes de paredes engrosadas más gruesas, acá casi no hay paredes, una fina pared, acá ahí ven paredes engrosadas, ¿no? Más en los ápices, este cistocitosis es el Langerhans, que va asociada generalmente a veces desencadenada también por tabaquismo. Tabaquismo que sale, también es de causa idiopática, pero si fuman pueden acelerar la aparición de esta enfermedad, ¿no? Esto, los que yo he visto, todos han sido tratados por tuberculosis. Ven esto acá, tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando ve un paciente? Por supuesto, nadie va a pensar que es LAN, que es, histocitosis. Todos tenemos que pensar que es tuberculosis. Pero hay que pedir, pues, el BK, el cultivo, hay que hacer una broncoscopía. Si sale BK positivo, tranquilo, es tuberculosis. Si sale negativo, hay que un segundo. Sale negativo
y el cuadro no tiene síndrome de constitución, no tiene síndrome febril, no tiene eso, y tiene más bien fuma y no hay otros síntomas, solamente este que es el de tos y nada más. Entonces, todo negativo, se puede hacer una broncoscopía, se puede hacer un BK. Si el BK es positivo, está bien, el cultivo está bien. Si es negativo, hay que pedir histocitos en el lavado. Si hay full histocitos, puede ser una histocitosis del ángel. Muy bien. Entonces, estos son los patrones quísticos, ¿no? Vamos a ver el aumento de opacidades. Cuando está engrosado el septo, lo podemos ver, hay un engrosamiento septal, ¿no? El engrosamiento septal, como pueden ver acá, se ve en el edema pulmonar. O acá se ven nódulos. Acá pueden ver donde están las fechas, se ven nódulos. Esos nódulos son subeurales o interlobulares. Acá donde está la fecha 1, 2, 3, se puede medir, contar estos nódulos. Se puede contar ahí, acá más abajo también hay como un collar de perlas. Ese es un componente perilinfático. Cuando hay componente perilinfático hay tres entidades: carcinomatosis, cáncer, sarcoidosis y neumoconiosis. La neumoconiosis, de que trabajas en minas, que estás expuesto a esto. La sarcoidosis es muy raro, muy raro. Entonces, de esas tres, lo primero que hay que descartar es cáncer, ¿no? Tuberculosis nunca tiene nódulos interlobulares, nunca. Y yo cada 3 meses veo jóvenes diagnóstico de Tacna, de Moquegua, de Puno, de Arequipa, de todo lado, que están con tratamiento para tuberculosis por nódulos y que no mejoran. Y cuando uno ve las tomografías, tienen componente perilinfático, o sea, tienen estos signos acá de collar de perlas, donde están las flechitas, todo para allá abajo se puede ver como collar de perlas, son nódulos que siguen una línea, ese signo de rosario, collar de perlas. Eso no es tuberculosis, eso es cáncer, sarcoidosis o neumoconiosis. Si el paciente tiene 70 años y ha trabajado 50 años en minas, bueno, puede ser una neumoconiosis, ¿no? Muy bien. El patrón reticular, ven como unas rayas acá, unas rayas dentro del lobulillo secundario. Entonces, ¿cómo se ve en la tomografía? Este es el patrón de NEW, neumonía intersticial usual. Los tres parámetros para NEW es engrosamiento septal, los septos engrosados, ¿sí? Estas rayas blancas. Patrón reticular, estas opacidades reticulares, y panalización. La panalización que comienza con las bronquiolestasias. Luego estas imágenes de panalización, que son de aspecto quístico. Esos son los tres criterios que se vea como acá hay estos quistes, ese es el panal de abejas, ¿no? Componente más basal, subpleural, más en la base, debajo de la pleura. Miren cómo la parte de acá del medio se respeta, en cambio la parte subpleural se afecta, ¿no? Con componente de engrosamiento reticular y panalización. Esas son las características del patrón NEW. En la anemonitis crónica de hipersensibilidad también tenemos patrón reticular, de engrosamiento. Es media parecida esta, con una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que la anemonitis crónica de hipersensibilidad es más en ápices, más arriba. En cambio, el NEW es más en la base. Muy bien, el vidrio de lustrado. El vidrio de lustrado es una opacidad que no llega a ser tan condensante, que nos permite ver la estructura del lobulillo. Por ejemplo, puedes ver el vaso y puedes ver el vaso, o sea, el interior, la zona interlobular. Se ve, como pueden ver acá, estas zonas de vidrio esmerilado, ¿no? Vidrio esmerilado, que se ve en la anemonitis de hipersensibilidad o en la neumonía intersticial descamativa. Vidrio de lustrado acá, esto es influenza o también puede ser COVID, ¿no? Entonces acá se ve estas opacidades en vidrio de lustrado. Son periféricas, neumonía. Es una neumonía por COVID, ¿no? De vidrio de lustrado. Acá también se puede ver muy bien estas opacidades, ¿no? Parchadas, que no son blancas, porque nos permite ver todavía la estructura del pulmón. La consolidación es una opacidad densa que no te permite ver la estructura del pulmón. Por ejemplo, estas imágenes, ¿no?
Estas imágenes, ojo con esta imagen, cuando esta imagen está parénquima en el centro y tiene un halo que se llama el halo invertido, el signo del halo invertido. Cuando vemos el halo invertido es muy sugestivo de neumonía organizada criptogenética, el NOC. O estas opacidades, ¿no? Estas consolidaciones, ¿ve? Acá ya no se ve el pulmón, es blanco, ¿no? Los tumores, cánceres. Y el crazy paving es una combinación, como ven acá, hay engrosamiento de los septos con vidrio ilustrado, como si fuera unas baldosas, ¿no? Como un mosaico, un patrón de mosaico, ¿no? Se puede presentar en edema pulmonar cuando va con derrame cardiomegalia, se puede presentar cuando hay una masa, un cáncer, se puede presentar cuando hay solamente, no hay ninguna característica cardíaca ni tumoral, la proteinosis alveolar, que es el defecto de que los macrófagos no pueden depurar el surfactante. Se acumula tanto surfactante que tapa los alveolos. Hay que lavarlo el pulmón, literalmente, con 20-30 litros de agua. Hay que lavarlo. Y sale como un contenido como tierra, ¿no? Sale del pulmón. Muy bien, entonces estas son las características imagenológicas que nos pueden hacer una aproximación de algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, el patrón New, ¿no? El patrón New. Muy bien. Lo que hemos estudiado hasta ahora es en las tomografías la alteración de los lobulillos secundarios, ¿no es cierto? Entonces, con estas opacidades que pueden ser en menor o mayor atenuación. Una forma también de poder identificar el lobulillo secundario es la parte de los bronquios. Generalmente no se ven los bronquios, ¿no? Entonces, la parte de la vía aérea pequeña hay signos directos y signos indirectos. Entre los signos directos tenemos las bronquiolestasias, estas dilataciones pequeñitas de los bronquios. Bronquiolestasias, como pueden ver acá, son bronquiolestasias, ¿no? Dilataciones de los bronquios. Acá se ve estas dilataciones de los bronquios, las bronquiolestasias. Y la otra son los nódulos, que no es otra cosa más que la ocupación de la luz del bronquiolo, los nódulos. Estos nódulos pueden ser, ¿no?, centrolobulillares. Entonces este es el lobulillo, pues en el centro. Miren cómo puede ser bien definido, como este bien amarillo, y mal definido. Este mal definido es que está como moteado, son los mal definidos. Y estos como yemas, que se llama árbol en brote, como yemación, como que van reventando, árbol en brote. Entonces el centro lobulillar puede ser bien definido, mal definido o árbol en brote, ¿ya? Y este componente perilinfático, acá lo pueden ver bien en forma de lo que decía el collar de perlas. Esto se llama collar de perlas o signo del rosario, ¿sí? Cuando ven esto es perilinfático. Puede ser supraural o puede ser interlobulillar, ¿no? O peribroncovascular, como está acá arriba, ¿ya? Entonces, esta es una representación. O puede ser también mixtos, randomizados, ¿no? Randomizados. Que les quede bien grabado esto, ¿eh? Bien grabado. Las infecciones por tuberculosis, por todo, pueden dar randomizados y centrolobulgares. Nunca dan perilinfáticos. Nunca dan perilinfáticos. En cambio, las lesiones carcinomatosas de cáncer, sarcoidosis y neumoconiosis pueden dar centrolobulgares randomizados y también perilinfáticos, ¿no? También perilinfáticos. Entonces, ¿qué es importante diferenciar en una tomografía? Si hay componente perilinfático. Si hay componente perilinfático, hay tres entidades: cáncer, neumoconiosis y sarcoidosis. Si no hay componente perilinfático, puede ser infecciosas o no infecciosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como se ve, el árbol en brote es que varios bronquiolos están chorreando con secreciones y se ve como una yemación, está ocupado por una secreción, exudación inflamatoria. Es muy típico en tuberculosis, pero no es exclusivo. Puede ser una bronquiolitis infecciosa, viral, por broncoaspiración total, pero bueno, en nuestro medio está muy asociada a tuberculosis. Esto es lo que les he dicho, ¿no? Múltiples nódulos, son pleurales, con distribución perilinfática, sarcoidosis, silicosis y cáncer, ¿no? Si son de distribución randomizada, ¿no? Tuberculosis, hongos, metástasis, ¿no?
Centrolobulares también puede ser bronquiolitis infecciosas. O sea, lo importante es determinar el componente perilinfático. Acá, por ejemplo, acá también ven, miren, acá hay varias como collar de perlas, ¿sí? Pero además tiene componente iliar. O sea, hay ganglios iliares tomados. Entonces esto se ve en la cielicosis, ¿no? Estas manchitas de acá, se ven, esos son los nódulos mal definidos. Estos son bien definidos porque los ven bien, unos puntos blancos, estos son mal definidos. Los mal definidos generalmente es neumonía de hipersensibilidad, ¿ya? Mal definidos. Y acá podemos ver estos bronquios, estas imágenes como árbol en brote. Estos son nódulos tipo árbol en brote, como se van dividiendo como yemas, ¿no? Árbol en brote, muy parecido en tuberculosis. Igual acá también full árbol en brote. Entonces, cuando hablamos de nódulos centrales bien definidos, como lo ven acá, bien definidos, infecciones virales, bacterianas, ¿sí? ¿Sí? Infecciones virales, bacterianas. Cuando son mal definidos, como esto, ¿no? ¿Ustedes ven los nódulos? No, pero hay unas manchitas medias blancas ahí, pero no es como esto, bien definidos, puntos blancos, la que es mal definido. Lo más probable es que sea una neumonía de hipersensibilidad, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, son signos directos, perdón. Los signos directos de la vía aérea son las bronquiolestasias y los nódulos. Ya les he explicado más o menos la distribución de los nódulos. Centros lobulares bien definidos, mal definidos, árbol en brote. Y si hay componido perilinfático también, ¿no? ¿Cuál es un signo indirecto? Esta es una tomografía aparentemente normal, ¿no? Pero igual, pero si yo lo hago, este es inspirado, el paciente toma la tomografía. Miren, si el paciente lo hago expirar, se ven estas zonas de estas zonas de vidrio de lustrado con zonas de menor atenuación, mayor atenuación y menor atenuación, ¿sí? Como un patrón en mosaico. Mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor, un patrón en mosaico. Esto también se puede ver en las neumonías de hipersensibilidad o en las bronquiolitis, ¿ya? Entonces, la tomografía debe tomarse en inspiración y en expiración. En inspiración a mí me viene todo como normal. Entonces yo le digo, esto es normal, la tomografía es normal. Pero si yo le hago una expiración, está alterada con un patrón en mosaico. Entonces ya no es normal. Entonces, por ejemplo, un paciente asmático, normalmente la placa debe ser, si el paciente no está en crisis, solo está sintomático, o sea, con tos, sibilancias, pero usted le examina el pulmón está limpio, su tomografía debe ser normal. Si tiene un patrón de mosaico, nos está hablando que hay un patrón de ventilación. Y si hay una alteración de tipo de ventilación, patrón de mosaico, no es asma, ya es una bronquiolitis, ¿no? Donde el tratamiento es diferente. Entonces, es importante saber pedir e interpretar una tomografía. Este es del mismo paciente, ¿eh? No crean que este es del mismo paciente. Son tomografías del mismo paciente. Estas son completamente normales. Pero esta es tomada en inspiración. Y acá uno puede darse cuenta de cuando es en inspiración la tráquea está bien, en cambio cuando es en expiración la tráquea se cae, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a imágenes, jóvenes. En cuanto a imágenes, en laboratorio, ya básicamente lo hemos visto, hay que pedir hemograma, hemoglobina, ver eosinófilos, la bioquímica sanguínea, ver la DHL, si no está elevada puede ser proteinosis, examen de orina puede ser hematuria, síndrome pulmón riñón, y todo el colágenograma y exámenes para bioquímica, para vasculitis y enfermedad del colágeno, ¿no? Entonces acá, esto ya les he mostrado anteriormente, igual hay que pedir todo esto. Los aspectos funcionales. Estudios de función, casi todos casi el 100% tienen un patrón restrictivo. Algunas pueden tener un patrón obstructivo. ¿Cuáles pueden ser las que tienen patrón obstructivo? Las que tienen patrón quístico en la tomografía. ¿Por qué? Porque puede entrar el aire ahí y se queda atrapado. O sea, LAN, histocitosis, sarcoidosis, ¿no? Pueden tener un patrón obstructivo, además de un patrón mixto. ¿Ya? Lo común es que hay una disminución de la distensibilidad. Son pulmones poco distensibles, porque son pulmones duros, entra poco volumen. Pero algunos pueden tener un patrón obstructivo asociado, sobre todo los que tienen patrón quístico.
En la gasometría todos suelen tener una hipoxemia, ¿no? Obviamente, y tienen también una disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, primero hay que excluir las infecciones o neoplasias, o sea, las causas de causa conocida, ¿sí? Excluir toda forma tratable de neumonía intersticial difusa, o sea, sobre todo enfermedades del colágeno jóvenes. Eso hay que excluir. Conocer y valorar la actividad de la enfermedad. Esos son los objetivos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante una broncoscopía, un lavado bronquial alveolar, una biopsia transbrónquica, una videotracoscopía o, si no, una biopsia a cielo abierto. El lavado bronquial alveolar, todos estos estudios, todos estos métodos de acá, se idearon para poder identificar, recuerden, este grupo de amarillo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Se idearon para eso. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no vale. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades muy heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneas? Que no es uniforme en todo el pulmón. Como hemos dicho que el NIU es más en las bases y dentro de la base más en la parte supraural. Entonces, si yo tomo una biopsia del medio, de repente no voy a encontrar todas las alteraciones importantes para poder hacer el diagnóstico, porque son heterogéneas, son difusas y heterogéneas. No es el mismo estadio en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, ¿ya? Entonces, biopsias muy pequeñitas no me ayudan. Entonces, el lavado, todo eso, la biopsia transbronquial, todo eso se hizo para este grupo de idiopáticas, pero no me llega a tipificar si es un NIU, si es un NINE, si es un NIC, NIL, NIT, NOC, no me ayuda mucho. Pero sí me ayuda para poder descartar causas conocidas. Yo hago una broncoscopía, ¿no? Y encuentro macrófagos con hemosiderina, hemorragia alveolar. Si encuentro cuerpos ferruginosos, exposición al asbesto. Si encuentro célula de Langerhans, histocitosis. Si encuentro mucho neutrófilo, puede ser fibrosis pulmonar idiopática. Si encuentro mucho linfocito, sarcoidosis. O si encuentro un BK, tuberculosis. O sea, nos ayudan realmente a identificar las causas conocidas. Si encuentro un hongo, aspergilosis, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del lavado bronquial alveolar. No tanto para tipificar qué tipo de idiopática es, sino dentro de todo el contexto de las clasificaciones que les he enseñado. Causa conocida, idiopática, sarcoidosis y enfermedades raras. ¿Ya? Igualito es para la biopsia transbronquial. La biopsia transbronquial no es rentable para las idiopáticas, pero fueron creadas para ellas. Pero al final se dieron cuenta que no. ¿Por qué? Porque son muy heterogéneas. Necesito un buen pedazo de pulmón, no un pedazo microscópico pequeño de 1 milímetro, sino un buen pedazo para que pueda el patólogo y de varios sitios del pulmón. ¿Ya? Pero sí me sirve para, igualito, para las enfermedades de causa conocida, sarcoidosis, artritis alérgica extrínseca, que esto es la neumonía de hipersensibilidad, histocitosis, para proteinosis, o sea, para otras enfermedades, no para las idiopáticas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para las idiopáticas lo que vale es la videotracoscopía. Ahí puedo sacar buenos pedazos de pulmón de 2 o 3 zonas. Esa es la videotracoscopía. Y si no tengo videotracoscopía, biopsia abierto. Esta es una revisión del 2011 que está muy bien, se puede revisar. Ese es un consenso para el manejo de la fibrosis pulmonar idiopática. Miren, esta es la mortalidad a 5 años. Todos son cánceres, todos son cánceres. Cáncer de colon, de riñón, cerebro, mama, leucemias, ¿sí? Todas son mejor que la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar tiene una mortalidad solamente comparada con peor que la del pulmón y que la del páncreas. Puede ser peor que la demás. Entonces, es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad en la cual fibrosante de mal pronóstico, ¿no? Se define como una neumonía fibrosante crónica, progresiva y de causa desconocida, primariamente de adultos mayores, limitada al pulmón, ¿sí? Solo el pulmón, asociada a hallazgos citopatológicos y hallazgos de UIP o de NIU, neumonía intersticial usual. ¿Ya? Requiere exclusiones de exposición al medio ambiente, medicamentos de enfermedad del colágeno, ya les he mencionado, he hecho hincapié en eso. Recuerden la fisiopatología, la patogenia, el estímulo directo, el daño inicial,
¿no? Puede haber tabaquismo, virus o el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico puede haber microaspiración crónica de partículas que va a inflamar, ¿no? Y repetidamente y puede conllevar a un fenómeno de fibrosis, ¿no? Este es un artículo en donde acá, todavía en este artículo de New England, todavía en el 2001, miren, todavía se hablaba de esta teoría, ¿no? Estímulo, la inflamación crónica, la injuria y la fibrosis. 2001. Después cambia y este es el concepto nuevo, en que hay una epitelia de la injuria y no hay inflamación, de frente se va la proliferación de fibroblastos, depósito de colágeno y una defectuosa repitalización y el daño progresivo. Este es un artículo nos habla sobre el reflujo y los mecanismos como podría dar fibrosis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de FPI? De FPI, excluir cuota causa de enfermedad difusa, AR. Si tiene AR, así tenga patrón NIU, no es FPI, es AR con NIU. Patrón de UIP en estacar o de NIU en pacientes no biopsiados. O una biopsia, ¿no? Que me diga que hay patrón de NIU. Es como se ve en la radiografía, componente más basal, ¿no? La tomografía, este es boca abajo. Lo mejor es tomarle boca abajo para que el peso del pulmón me pueda permitir ver bien. Acá están las bronquiolestasias, ¿ven? Las bronquiolestasias. Esto va a dar a la panalización y luego los quistes. La imagen de quiste supraural, engrosamiento, patrón reticular y bronquiolestasias. Es lo típico que se ve en un paciente con NIU. Acá está mejor, también más progresivo. Estos chiquititos son las bronquiolestasias. Estos grandes son los quistes, o sea, la panalización. Engrosamiento septal, reticular y panalización. Son los tres. ¿Cuál es lo más importante? Las bronquiolestasias por tracción que va a dar la panalización, ¿no? Los tres tienen que estar, pero este es el que no puede fallar. El NINE puede tener engrosamiento y opacidades reticulares, pero no predomina la bronquiolestasia, no predomina la panalización. Esa es la diferencia. En el NINE hay inflamación, ahí puede haber vidrio ilustrado, pero con patrón reticular y opacidades, y algunas de tracción, pero no predomina. Acá tiene que predominar la panalización. Hay fenotipos en esta fibrosis pulmonar idiopática. Hay gente que se muere a los 2 años, así. Hoy día le hacen el diagnóstico, de 1 a 2 años se muere. Te matan más rápido del cáncer. Y hay unos que pueden estar 8 a 10 años. Ese es el tipo de enfermedad, eso se llama el fenotipo. Y hay uno que también que puede progresar, que tiene mal pronóstico, que es una progresión acelerada de 1 a 2 años, lenta, y la que va asociada al tabaco, o sea, hacen enfisema también. Si estos pacientes hacen enfisema, les va mal, tienen mal pronóstico. Nuestros pacientes no deben fumar. Y hay un fenotipo que se llama la exacerbación. El paciente está bien y de repente está en su curso y hace una exacerbación. Y no es que haya una infección, no es que haya una congestión, simplemente es como el asmático, es como el EPOC, se exacerba la inflamación. Y eso se llama así, exacerbación de la fibrosis pulmonar, ¿no? Hay que descartar que no haya una infección respiratoria, un neumotórax, un tromboembolismo, ¿no? Entonces hay que descartar. Entonces, estas complicaciones de la enfermedad, la exacerbación. Son pacientes que van en un curso y de repente se exacerban los síntomas, tos, disnea, ¿no? Hay que descartar. No se conoce bien la causa, puede ser infecciones, puede ser el reflujo, ¿sí? Lo que pasa es que se activan los factores fibrogénicos, agregación de células epiteliales, hay quimiotracción de fibrocitos y alteraciones de la coagulación. Entonces, esta exacerbación aguda se vio en otras etapas también, en otras como la anemia fibrótica, ¿no? Aumento de la disnea, hay un cuadro pseudogripal, nos ayudan mucho, puede haber aumento de la leucocitosis, PCR, la velocidad de sedimentación, ¿no? El diagnóstico tiene que tener un diagnóstico de fibrosis pulmonar. Disnea que ha aumentado menos de un mes, y en la tomografía hay signos de vidrio ilustrado, han aumentado. Y no hay un fenómeno de infección, de embolía o de falla cardíaca, ¿no? Hay que descartar eso. Es así, por ejemplo, este paciente tenía fibrosis, ¿no? Ven acá engrosamiento reticular supraural, ese es su componente,
y de repente cambia la radiografía y miren cómo aparece la tomografía. Hay componente de vídeo de ilustrado completamente diferente a lo que era. Es una exacerbación aguda, ¿no? El tratamiento que es con corticoides y pulsos de corticoides y psicofosfamida. Esto es diferente. La exacerbación es un manejo diferente a la enfermedad crónica de la FPI. Esta exacerbación sí se usa con corticoides, si no se muere el paciente, ¿no? Esto es relativamente frecuente, ¿eh? Relativamente frecuente. ¿Cuál fue el tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática? Sí, antiguamente, en el 2003, miren, todavía se usaba azatidopina y corticoides. ¿Por qué? Porque se conocía, se pensaba que en la fisiopatología había inflamación. Eso ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Se los pongo acá nomás, ya ha cambiado. Se usó la acetilcisteína, ¿no? Porque hubo una disminución en la capacidad vital forzada, ¿no? Y luego se hizo estudios para usar antifibrióticos, como la pirfenidona. Solamente la dejo acá el nombre, no hay necesidad que sepa más. Es un antifibriótico, la pirfenidona, ¿no? El estudio Capacity 1-2 fue aprobado. Luego aparece el nintedanib, que es un inhibidor de tirosinquinasas. El nintedanib es una nueva droga, el estudio Tomorrow, el nintedanib. Yo estuve en ese estudio, en los pacientes en fase 3. Tengo todavía una paciente con fase 3 que está más de 10 años, 12 años con nintedanib, ¿no? Es un antifibriótico, ¿no? Es el antifibriótico, y las drogas que hay que se pueden recomendar para FPI es la pirfenidona, que es un antifibriótico, el nintedanib, ¿no? Y la N-acetilcisteína. O sea, son antifibrióticos. Y este es un antioxidante, ¿no? La acetilcisteína, que se usa a dosis altas, 600 miligramos por día, la idea es que disminuye los radicales libres, ¿no? Es una enfermedad con mucho radical libre. Muy bien. Hay que dar oxígeno a los pacientes y trasplante de pulmón, ¿no? Rehabilitación respiratoria. El trasplante de pulmón, si bien es una opción, tampoco no es la panacea, porque miren, 40% a los 5 años y 7% a los 10 años. O sea que de 100 que se trasplantan, a los 10 años no llegan 20. Los demás se mueren. O sea, tampoco no es una cura importante, ¿no? ¿Ya? El NINE, solamente algunas palabras sobre NINE, más en mujeres, 50%, ¿no? Con síntomas sistémicos. Vean acá el componente reticular, video ilustrado, ¿sí? Respeta la parte superior. Es diferente al NIU. Respeta la parte superior, va asociada a veces a enfermedades del colágeno, ¿no? Como se ve el NINE, opacidades en vídeo ilustrado, componente reticular, puede haber algunas, estos puntos negros son bronquiolestasias, pero no predomina, ¿no? No predomina y respeta un poco la parte superior, diferente al NIU, ¿ya? Asociadas a tabaco, se ve como un pulmón sucio, nódulos mal definidos, bien definidos, hay nódulos y hay componente de vídeo ilustrado, zonas emparchadas. Esto va muy bien con corticoides. El NIT, igual, vídeo ilustrado, ¿no? Componentes de nódulos, componente de consolidación, va asociado muy bien a corticoides. El NOC puede ser idiopático o asociado a una enfermedad del colágeno o secundario a una infección. Se ve estas opacidades en consolidación, como esta que hemos visto acá, que toma el nombre de halo invertido, o sea, negro en el centro y blanco por fuera, halo invertido. Esa es la neumonía organizada criptogenética. Va muy bien con corticoides. Puede también presentarse, esto puede ser en forma difusa o también en forma localizada. Cuando uno ve esto, son tres cosas. Pueden ser una neumonía, le dan antibióticos, no mejora. Hay que hacer, no mejora. Entonces puede ser un tumor, hay que hacer una biopsia, sale negativa. Puede ser un infarto, todo negativo. Y la otra es una NOC, ¿ya? Entonces hay que descartar todo lo que he dicho. Cuando todo está negativo, uno puede dar corticoides. El NOC. La anemia, es una enfermedad jóvenes, más en mujeres, a veces asociadas a enfermedad del colágeno. Empieza con un cuadro gripal y en 7 y 10 días estás en ventilación mecánica, ¿no? Vean, esta es una chica estudiante de medicina, 6º año. Recuerdo mucho este caso. En el 2005 recién salía esta literatura sobre... esto es con las tomografías, ¿eh? La tomografía nos ha permitido dar esta nomenclatura asociada a la tomografía, ¿no?
lo que existía antes del 67, que les he puesto una diapositiva al inicio, era por anatomía patológica, lo que los patólogos miraban, pero ya con la tomografía, entonces se hablaba de estas enfermedades que lo blanquean al pulmón. Miren cómo está el pulmón hepatizado, completamente hepatizado, todito hepatizado con broncograma, ¿no? Esa es la NIA, es una enfermedad mortal. Si no se sospecha rápido y si no se da pulsos de corticoides con ciclofosfamida, se muere. El NIL, asociado a la enfermedad de colágeno, autoinmunes, linfoma, VIH, son enfermedades que pueden dar quistes, algunos quistecitos por ahí, ¿no? Se ven linfoma de Sjögren, inmunodeficiencias, ¿no? Como acá pueden ver estos quistes, ¿ven? Estos quistes, ¿no? Con opacidades en vivo de ilustrado y nódulos. La fibroelastosis pulmonar. Esa fibroelastosis pulmonar, que hay el componente de pleura, engrosamiento de pleura. Se ve el engrosamiento de la pleura, ¿no? También son enfermedades fibrosantes de mal pronóstico, ¿no? Este cuadro, neumonías intersticiales asociadas al colágeno. Lo que les dije, estos son la NIA, puede presentarse la enfermedad del colágeno, sobre todo cuando son eventos agudos. El NIU, el NIT, el NIN, el NOC y el NIL, ¿no? Por ejemplo, acá tienes artritis, lupus, esclerosis. La más común de todas es el NINE, en todas. En AR, por ejemplo, es el NIU, más común. El NINE y el NOC, es lo que más se ve en todas las enfermedades de colágeno. En AR suele ser el NIU. Pero bueno, eso es para ver. Eso es en forma general, ¿no? Entonces, generalmente en las enfermedades del colágeno hay que descartar estos síndromes antisintetasa, hay que hacer un buen estudio clínico para descartar que siempre no hay una enfermedad de colágeno metida ahí. Pues si es la enfermedad de colágeno, el tratamiento va bien. Por ejemplo, si es AR, pues nisona con azatiropina. Si no funciona, hay que poner terapia biológica como rituximab, ¿no? Esclerodermia va bien micofenolato. En casos graves hay que hacer pulsos de corticoides con ciclofosfamida. Si no responde, terapia biológica con rituximab, ¿no? Bueno, son unas 3 láminas sobre sarcoidosis, una enfermedad sistémica, desconocida, no se sabe cuál es su origen. Hay mucha relación, parece ser que es una reacción una reacción secundaria al contacto con las micobacterias. Por eso lo que pasa es que los anglosajones, los asiáticos, pueden tener defensas naturales contra las micobacterias. Se da una reacción como de hipersensibilidad, ¿no? Y dan otros glandulomas por cualquier lado, ¿no? Una proliferación de los linfocitos T, ¿no? Y formación de glandulomas no calcificantes, o sea, no hay calcio. La mayoría afecta al pulmón. Es bastante frecuente en los países de gente aria, los asiáticos, ¿no? Puede haber sin alteraciones clínicas, ¿no? Sin síntomas, radiografía de tórax, que se puede ver por otro motivo, un ganglio, un nódulo, ¿no? Hay el síndrome de Löfgren, ¿no? Hay tema nodoso, artralgias, adenopatías ciliares, paratraqueales derechas. Puede haber síntomas respiratorios similar a otras enfermedades intersticiales, ¿no? O parecida a la tuberculosis, afectación de otros órganos. Cualquier órgano puede afectar los ojos, los genitales, el hígado, el cerebro, la piel, ¿no? Se clasifica en 0, radiografía torácica normal, estadio 1, adenopatías ciliares bilaterales y paratraqueales derechas, ¿no? Estadio 2, adenopatías ciliares bilaterales y paratraqueales derechas y patrón intersticial bilateral, y el estadio 3, patrón intersticial bilateral, ¿no? Entonces, empieza como normal, luego con ganglios ciliares, y luego, si progresa, el componente intersticial. Generalmente son cuadros restrictivos. Ojo con el lavado. El lavado es predominio linfocítico. El FPI es predominio neutrofílico. Eso es lo que tienen que saber. Y estas, con la neumonía de hipersensibilidad, son componentes linfocíticos. El diagnóstico, granulomas no calcificantes en uno o más órganos. El pronóstico es bueno. En estadio 1,
tiene una resolución completa, estadio 2,50% y el 3 menos de 30%, es espontánea, ¿no? En los demás casos se usan los corticoides, ¿ya? El tratamiento con corticoides, 40 miligramos por día y se puede ir disminuyendo. Muy bien, jóvenes, con eso hemos terminado esta reunión. Gracias, chicos. Hasta luego.